Y vamos ahora a entrar en el tema de Ucrania. Mira, Enrique, todos recordamos lo que ocurrió en Afganistán, o sea, el Un desastre. desastre que eso Es la fue. única palabra, no la evacuación, sino el desastre. eh, Eso trae consecuencias tal vez no intencionadas. O sea, la ley de consecuencias no intencionadas te garantiza que los malos del barrio van a ver ese caos y van a decir, ahora es mi oportunidad. Porque Putin, desde el 2014, los acuerdos de Minsk, el protocolo de Minsk, siempre lo estuvo violando. En otras palabras, él tenía cuerpos en determinadas regiones con la idea de ir desestabilizando. Y es como que estaba esperando su momento. Estaba esperando su momento Y qué y la momento mejor que cuando alguien es tan débil como lo que tenemos ahora. exactamente. Esa es la. Y muchas veces uno va a la guerra o amenaza con ir a la guerra Que los comunistas lo hacen constantemente. constantemente. Eso es la historia de Corea del Norte. Por supuesto. 60 años de amenazas. Constantemente. Mira, y precisamente lo, lo de Corea. O sea, el ministro de Estado, antes de la invasión a Corea del Sur, por el norte y por China, en una conferencia, en una rueda de prensa, pues dijo que no, que Corea del Sur estaba fuera del entorno de los Estados Unidos, como queriendo decir, nosotros no vamos a tomar cartas en el asunto. Y 2 o 3 meses después invaden a Corea del Sur. Entonces, mira, si hacemos un recorrido, vemos qué pasó con la traición de los Estados Unidos, de la administración Kennedy, a el Bahía de Cochino. A los pocos meses, Khrushchev se atreve a tratar de cercar a Berlín poniendo el muro. O sea, el muro. Recuerda que la idea no era Sí. solo para que las personas salieran, sino era para que no pudieran entrar comida. Él quería estrangular Berlín pensando que el occidente iba a capitular. ¿Por qué? Porque vio cobardía y un par de meses después están los cohetes ya metidos en Cuba. O sea, eh, la debilidad, la caída de Vietnam del Sur trajo un apogeo del avance del comunismo a través del mundo. ¿Por qué? Porque ven la debilidad, ven, traicionan a este aliado. Y en Afganistán, los afganos que se jugaron la vida acompañando a los Estados Unidos, los otros aliados, No, no, espérate. Y no sabemos en realidad cuántos americanos se quedaron en Afganistán. no lo sabemos. No hablan de eso. No hablan de eso, no hablan de todos lo que le ha ocurrido a todos esos afganos que han, o sea, que la gente no piensen que los talibanes de pronto se han vuelto, o sea, personas Benévolos. decentes. Exacto, lo que pasa es que no se está reportando, no se está reportando. ¿Por qué? Porque a propósito no quieren, los medios industriales están totalmente, ya son propagandistas políticos, son activistas que tienen una agenda y quieren ayudar a esta administración y están incurriendo ese caos. Pero eso es, Enrique, lo que precisamente impulsa a Putin a decir, ahora es la mía, ahora es la mía, porque se da cuenta que no hay la voluntad ni mínimamente. Todas estas No, sanciones, no, y no solo la voluntad, la incompetencia. Fíjate, Kamala fue a Europa. que está bien, Vaya, no, Kamala está bien buena. Sí, físicamente Kamala no está mala. bueno, ¿Ok? si la ves, o sea, Pero si la ves de cuerpo entero, no sé qué decir. bueno, no sé, yo no la he visto en Bueno, pero fuera, te así que quiero decir vestida yo no la he visto desnuda, así que no sé. Pero no, ella no es una mujer desagradable. de cara, sí, de cara, no. Eh, pero es tan, tan, tan incompetente. ¿Ok? La gente que se le ha ido a ella en los últimos meses, de su propio staff, de su propio círculo interno, dicen que ellos le preparan reportes y que ella no los lee. Y después cuando va y le hacen preguntas, ella no sabe qué responder. Ahora ya fue a Europa, ¿ok? Donde se suponía que hablara con todos estos dirigentes eh, y tenía, esa era su oportunidad para brillar, ¿ok? Ahora, ¿tú viste lo que dijo? Dijo, esto es algo muy serio. Esto es algo, y estoy paraphrasing, ¿no? No es exactamente lo que dijo, pero lo puedo buscar.
Dame un minuto que quiero terminar esto. Ella dijo, Europa puede caer en una guerra. Y aquí por 70 años no ha habido guerra. ¡Jaló! Hungría 1956, Checoslovaquia 1968, los Balcanes, ¿ok? Yugoslavia, donde tuvieron que ir hasta las tropas de la infantería marina de Estados Unidos. Pero no, aquí no ha pasado nada. Pues continuamos aquí, yo soy Enrique Encinosa y conmigo el elegante Julio M. Chico. De nuevo, recuérdense, mañana tiene la Guerra de Independencia de Cuba, Symposium, en el Westchester Regional Library a las 5:30 y lo pueden también ver por Facebook de Patria de Martí, Twitter y YouTube. Regresemos a Ucrania. Fíjate, además las imbecilidades estas que ha dicho Kamala Harris, tenemos la posición, primero, guerra anunciada y guerra menos que menos anunciada. Y no es guerra anunciada. Eso fue lo que hizo Biden. Biden lo primero que te dijo es, no voy a meter tropas bajo ningún concepto. Claro. ¿Okay? Que si tú eres un soldado ucraniano que vas a defender la nación, tú estás pensando, compadre, lo que se supone que sean nuestros aliados, nomás que va a ser de la lengua para afuera. ¿Okay? Entonces, cuando entran, entonces Biden no, porque la inteligencia nos dice, ¿qué inteligencia? La semana pasada, uno de los ministros de Rusia, o sea, la inteligencia es escuchar la televisión en Rusia, el tipo dijo en la televisión, esto empieza el 22 de febrero a las 4 de la mañana. Así mismo, dio la hora y todo. Es que entonces se pasan, de momento que entra, ¿es esto una inserción o es una invasión? Inserción es cuando tú entras y sales. ¿Ok? Ellos entraron y todavía están ahí. Entonces es una invasión. Y no llegaron a ningún acuerdo, hicieron hasta que Biden empezó a decir que este es el principio de la invasión. Y había llamado la conferencia de prensa a la 1 y empezó a las 2 y pico, 80 minutos tarde. Es que, mira, lo vemos desde el primer instante, cuando está básicamente cualificando lo que es el nivel de tolerancia que tendrían. Bueno, como si es una simple incursión o si es, o sea, como dando diferentes grados de la acción bélica, como diciendo, bueno, esto lo estamos dispuestos a aceptar, esto no. Está totalmente correcto el decir ya tajantemente que no vas a enviar soldados desde ya de apague y vete. No, y mira las sanciones que firme. Las sanciones van a ser contra las dos regiones separatistas. No contra Rusia. Claro. Nada más que las dos Pero regiones separatistas. Y entonces ahora que anunciaron que otros miembros que se habían puesto a diferentes personas, tengo entendido que muchos son repetidos, que simplemente lo ampliaron ahora para que cubra a la mujer y los hijos. Pero es que mira, Enrique, bobería. Bobería, totalmente bobería. Primero, el facilitar que el precio del petróleo y el gas natural suba, ya de entrada estás ayudando a Putin enormemente. Recordemos, parte de la estrategia del gobierno de Ronald Reagan fue para revertir el comunismo en la Unión Soviética, fue utilizar el petróleo, porque sabía que el petróleo y el gas natural eran las principales fuentes de entrada de divisas duras, de moneda fuerte a la Unión Soviética. Entonces pactaron con Arabia Saudita y OPEC para incrementar la producción, para que rompieran. Arabia Saudita, a cambio de los aviones de AWACS que le vendieron los Estados Unidos, pues Arabia Saudita incrementó y rompió con los límites de producción que OPEC tenía. Eso, pues, resultó en un debacle del precio, o sea, bajó enormemente el precio
de petróleo. A quien más daño le hizo fue a la Unión Soviética. Para el año 86, la entrada de dinero a la Unión Soviética había bajado en casi un 70%. Eso unido a el desarrollo del escudo armamentístico, las conocidas periódicamente Star Wars, la iniciativa de defensa, el escudo de misiles. Para que la gente que no lo sabe, lo que llaman el Star Wars, la iniciativa de Star Wars, fue en realidad una mentira, un bluff de Reagan. Bueno, mira, Reagan los llevó a la bancarrota con ese cuento. Bueno, pero es que la realidad es que los soviéticos ya llevaban años tratando de desarrollar eso y no lo habían logrado. Entonces, con los precios del petróleo por el piso, quiere decir que de pronto los soviéticos, que de contra de que tienen el petróleo y el gas natural como la fuente principal de ingreso de divisas duras, ellos habían edificado un sistema de producción muy glotón de petróleo precisamente, o sea, enormes factorías, un modelo industrial que era anticuado, que dependía mucho de petróleo, así que de contra que baja, para ellos entonces, pues no lo pueden ni siquiera exportar porque necesitan para usarlo internamente. Y tienen una ineficiencia en lo que están produciendo porque tecnológicamente están muy atrasados. Entonces se le presentó y que los Estados Unidos están en este desarrollo, que de esto salieron, dicho sea de paso, en las investigaciones para ese escudo antimisiles, muchos adelantos en la medicina, avances tecnológicos, podemos decir de la Fuerza Aérea, todos los drones, todo esto surge de esa investigación que realmente resultó formidable lo que se lanzó. Pero, o sea, el petróleo fue un arma que ellos vieron fundamental para quebrar. Aquí vemos algo al inverso, o sea, Biden pues levanta las sanciones que Trump le había puesto para que ellos no desarrollaran el Nord Stream, que en efecto lleva el gas natural de Rusia a Europa. Es una bonanza para Rusia eso, al quitarle las sanciones, o sea, al facilitarle precisamente una entrada de dinero a Putin. Algo... lo ayudó a apuntalarse más. Totalmente. Sube el precio del petróleo y quiere decir que está teniendo mayor entrada de dinero. Pero aparte, Ucrania es un país libre y soberano. Ucrania perfectamente, si tuviera aliados con que puede depender, le hubiera dicho Estados Unidos, Gran Bretaña, les invito, ya que estamos en amenaza de guerra, vengan acá y quédense en Kiev, quédense, o sea, no una invasión, sino tener un cuerpo armado de esos países. Yo no creo que Putin de alquilo unas bases. Exactamente, lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho. Enrique, no lo hubiera hecho. Pero al cederle ese terreno, aquí no solo está en juego Ucrania, aquí está precisamente, estás estimulando, alentando a los chinos para que entonces tengan en Taiwán. Estás alentando al castrismo para que reprima más a su pueblo. Estás alentando al dictador Maduro a que sea más audaz. El dictador Ortega. Estás precisamente dándole estímulo a la dictadura de los ayatolás en Irán. Entonces, esto es un sinsentido total. Y yo sé que muchas personas dicen, bueno, los Estados Unidos no puede ser el policía del mundo. Pero es que los Estados Unidos, si decide colgar su traje de policía, los delincuentes del mundo son los que van a estar operando como una mafia. Como si fuera Nueva York hoy. Exactamente, es así, o sea, no hay otra. Y cuando tú eres más poderoso, tú tienes que ser el policía. Tú tienes que ser el policía y lo que se debía haber hecho es, tal cual lo que tú has dicho, tener una presencia en los Estados Unidos, los británicos, cualquiera que tuviera lo que tú sabes que hace falta, a invitación por el gobierno soberano de Ucrania, y se acabó. Putin no se hubiera atrevido a hacer nada. Mira, el protocolo de Minsk lo violó, o sea, el acuerdo después de del 2014 con la toma de Crimea, ya eso estaba violado, o sea, prácticamente se burló como que es algo muy típico que hicieron los comunistas y que él, mira, Putin ha logrado
lo que no logró Gorbachev. Y eso fue modificar el sistema económico, pero preservar una dictadura política. ¿Te das cuenta? O sea, sin duda hay más espacio civil en Rusia que en China, pero lo que Gorbachev quería era tratar de preservar el socialismo y hacer una versión soviética de lo que estaban haciendo los chinos. Pero los chinos lo estudiaron a lo que ocurrió en la Unión Soviética precisamente. Ellos dijeron, esto es lo que no hay que hacer. No solo los chinos, el castrismo ha estudiado perfectamente, por eso el monopolio del poder. Y lo que tiene China es un fascismo. Totalmente, ese en la práctica. Y esto, tú sabes que esto, a mí me maravilló porque uno disfruta cuando escribe libros. Y cuando estaba escribiendo Dictaduras y sus paradigmas, hay un capítulo sobre el fascismo. Entonces tuve que leer muchos textos de los años 20, de los años 30, aquí en los Estados Unidos, y cómo se estaba entendiendo lo que estaba ocurriendo en Europa con el fascismo, que en aquel momento pues, todavía era un movimiento con cierta popularidad dentro de los sectores obreros. Y lo que se entendía por los movimientos obreros, muchos de ellos de nuevo, en los Estados Unidos y en Europa, era que era más factible dejar las empresas en manos privadas y que iban a seguir los directrices del Estado, no importa, el Estado los iba a proteger. O sea, es lo que vemos en ejercicio en China, tal cual como tú lo has dicho. Y el argumento era, y el argumento ya después en el poder de los propagandistas del nacionalsocialismo, era que ellos sí estaban promoviendo el experimento socialista como había que hacerlo. O sea, el fascismo alemán insistió siempre en que eran socialistas, que ellos eran los verdaderos socialistas. Bueno, se llama Partido Nacional Socialista. Correcto. Nazi. Correcto. Y la argumentación es que era tonto. Cuando yo pongo eso en Facebook, enseguida alguien me dice, no, Hitler era enemigo de los comunistas. Hitler dijo, cuando él tuvo el pacto con Stalin, él decía que el comunismo y los nazis eran primos hermanos. Pero claro, y la crítica desde la racionalización que le hacían al marxismo eran que era una estupidez que el Estado fuera el dueño de la producción, de los medios de la producción, porque eso era ineficiente, que es mejor tener manos privadas que van a seguir las órdenes tuyas, que van a seguir los espacios que el poder político le va a abrir. Deja que ellos se encarguen de eso. Claro. Entonces, eso en efecto es lo que han hecho los chinos. Entonces, por eso es que Putin logró el sueño de Gorbachev, que Gorbachev no lo logró hacer. Le ha dado un segundo plano la ideología. O sea, él pues, más allá de que, pues, él dijo que una de las peores desgracias que le ocurrió al mundo fue la caída del... No, él dijo que ese fue el día más triste de su vida. Claro. Y que fue de ser coronel, de comisario político de la KGB a manejar un taxi. Claro. O sea, tú no puedes estar tantos años al servicio de la KGB y no tener determinado entendimiento ya formado. Y el comisario político. Correcto. Okay, que es el súper de ellos. Es abogado, o sea, no es un estúpido. Y todo esto, o sea, el crédito, y es que esto nada más que hay que ver la historia. Hitler, todos se mueven a base de qué es lo que están. Putin es un conspirador entrenado y con experiencia de décadas. ¿Okay? Y Biden es un político burócrata corrupto con experiencia de décadas. ¿Okay? En una pelea de boxeo, ¿a quién tú le vas? No, por supuesto. Ok, vaya. Y tristemente hay muchos, o sea, bueno, no sé si muchos o pocos, pero yo creo que yo me he encontrado, para mi sorpresa, muchas personas que desde la derecha también no están viendo la importancia que tiene del peligro de lo que está ocurriendo con Putin. Yo tengo gente que me ha dicho, bueno, ese es un país, no están en la OTAN, si les pasan por arriba aquí no va a pasar nada. Lo que Putin necesita, fíjate,
victoria moral importante para Putin y victoria económica importante para Putin. Ucrania es el granero de Rusia. ¿Okay? Ucrania es donde tienen todo el maíz, todo el trigo, toda serie de productos que son necesarios para alimentar a todos los millones de rusos. Kiev es el lugar donde nació Mother Russia, la madre Rusia que tanto se habla. Eso se organizó ahí. Pero el argumento puede hacerse, recuerde, que los ucranianos son los que tienen entonces derecho a Rusia, porque realmente fue el Rus de Kiev donde se inició. Y entonces hay gente que te dice, por un lado, fíjate si le tenían odio a los ucranianos a los rusos, que 150.000 ucranianos se metieron en el ejército nazi. Sí, pero tú sabes, también ellos estaban en la época de Stalin. Claro, pero fíjate. Y más de 500.000 se unió al ejército ruso. O sea. Mira, si quitamos, o sea, tú calculas del año 800 algo hasta que llegaron los mongoles en la invasión en 1240, 40 y pico. O sea, ha sido un país que ha sido ocupado por Ucrania, me refiero, por diferentes tribus, confederaciones, etcétera, pero tiene su autonomía. O sea, realmente la racionalización de Putin que él está haciendo es la misma que hizo Hitler cuando entró en Austria, en Checoslovaquia, el Sudetenland, diciendo de que esos son... Austria es parte de Alemania, eso es lo que él decía. Exacto, y que ahí viven alemanes. O sea, que es la misma fin, que eran reprimidos, que estaban haciendo cosas que eran inciertas. O sea, porque los derechos de las minorías en Ucrania se respetan. Así que es muy lamentable lo que estamos viendo, y precisamente lo que allanó el camino para Hitler en la Segunda Guerra Mundial, de pensar que ahí mismo se iba a quedar su apetito, que decir, bueno, ya, está bien, que se coja Austria, que se coja parte de Checoslovaquia, que ya estamos bien y están tranquilos con eso, y que Hitler con eso se va a quedar contento, es realmente no entender la naturaleza del mal, cómo opera. Y hay que recordarse, y esto lo hago para amigos, para personas, muchos de ellos bien intencionados, porque, por ejemplo, ven tal vez determinadas cosas en Putin, por ejemplo, su política a favor de la familia, que yo creo que eso se puede aplaudir. Hágalo, lo hizo Franco también, una cosa que se puede aplaudir. Su guerra contra la ideología de género, cosa que, dicho sea de paso, en China comunista también hace una guerra eso extraordinaria. O sea, es interesante cómo el marxismo cultural se mueve mucho, de la cual la ideología de género es una parte, se mueve mucho en democracias, pero en regímenes totalitarios, en regímenes comunistas, cuando ya están en el poder, no quieren saber absolutamente nada y aplastan todo movimiento, ni LBGT. Pregunta a los iraníes, los ayatolás, qué espacio tienen la comunidad LGBT. No, tiene mucho espacio, el espacio entre el techo, entre el techo y el concreto 10 pisos abajo. Exacto. Sin embargo, estos grupos más bien están protestando contra las democracias y no le hacen caso omiso, que te da a entender que realmente lo que están buscando es el poder político. Pero el hecho de que tiene determinadas cosas que uno puede decir, mira esta política pro familia, o sea, en un momento donde el Occidente y los países europeos están teniendo un descenso demográfico, o sea, no están teniendo hijos las personas, y tener una política pro familia para que precisamente estimular el crecimiento de la población de los nativos en tu país es una cosa favorable, magnífico. Pero eso no quita que Putin y su régimen, desde que él llegó al poder después del año 2000, ha sido un amigo del socialismo continental, de Cuba comunista. En Nicaragua tienen una presencia extraordinaria, en Venezuela igual. O sea, hay que entender que incluso él habló de establecer bases militares en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y no pienses que eso lo dijo, que eso lo dice él para como una pieza de estratega, no. Él está tomando la temperatura. A ver si lo hace.
a ver qué reacción tienen los Estados Unidos. A ver qué reacción. Entonces, cuando él está viendo. Aunque en realidad, déjame decirte, ellos han mantenido siempre una base de electrónica de escucha. Por supuesto. O sea, desde Cuba ellos pueden interceptar llamadas aquí en Estados Unidos. Enrique, cuando estaba Obama de visita, básicamente ahí a poca distancia estaba un submarino ruso que estaba escuchando, y precisamente en esas tareas de inteligencia. Muchas personas sospechan que todos estos ataques sónicos, Rusia tiene que ver con porque han trabajado Hubo mucho. uno hoy en Washington, D.C. ¿Eh? Hubo un ataque sónico hoy en Washington, D.C. Bueno, eso, o sea, yo sí creo que los rusos, precisamente porque han estado trabajando mucho en eso. Así que Ya Humberto me está haciendo señas que tenemos que pasar al corte comercial, el boletín de noticias. Regresamos en unos minutos con Mr. Julio M. Schilling. Regresamos al Mundo Día. Yo soy Enrique Encinosa, conmigo el elegante Julio M. Schilling. Y estamos hablando de Ucrania. Fíjate, en realidad ya la guerra empezó. Entraron en Lugansk y entraron en Donetsk, regiones separatistas, pero en realidad en esas regiones separatistas lo que había era guerra de guerrillas, claro, de los prorrusos, pero el territorio estaba ocupado hasta ayer por ucranianos, por las Fuerzas Armadas de Ucrania, que tienen la mayoría de sus tropas estaban acantonadas ahí para luchar contra la guerrilla de Donetsk. Militarmente fue inteligente para Putin entrar por Donetsk y Lugansk, porque ya ahí hay dos grupos armados separatistas que lo apoyan. Entonces lo que tenía que hacer era reforzar esa posición. También esas posiciones hacen frontera con Crimea, que ya lo tienen los rusos. Entonces cuando tú miras el mapa, yo estudié ciencias militares, cuando tú miras el mapa y la posición en que están las tropas según los satélites, lo que se va a hacer es las tropas que están en Lugansk y en Donetsk van a empujar hacia adelante. Del norte, por la frontera rusa, van a entrar para cortar esa región para cortar alrededor de esa región y separar a las tropas ucranianas que van a quedar atrapadas entre dos columnas, una de las que viene por Donetsk y la otra que viene del norte. Y el mayor esfuerzo va a ser a través de Belarus, donde van a entrar por la frontera. Que tiene una frontera amplia, claro. Y está a favor de Putin. Y entonces por ahí van a entrar. Ya hoy metieron una guerra cibernética y le destrozaron las operaciones de la banca en Ucrania y de otros lugares técnicos. Ahora, cuando entren de Belarus, lo primero, lógicamente, y estoy hablando de lo que yo creo que es lo que haría cualquier militar armando, van primero a tirar paracaidistas para asegurar los puentes, para que los ucranianos no puedan volar puentes y limitar la entrada de los tanques. Entonces, lo primero que van a hacer es tirar batallones de paracaidistas a asegurar los puentes. Están fabricando también puentes pontún, que son los puentes prefabricados, esos que tú llegues, los tiras y por ahí puedes cruzar también, para poder entrar masivamente. Y Kiev está relativamente, cuando tú lo miras en el mapa, está relativamente cerca de la frontera con Belarus. Y no le va a hacer mucha la distancia para tomar Kiev. Una vez toman Kiev, tienen la televisión y tienen la radio y las telecomunicaciones ucranianas.
Sí, no. Es que, mira, Enrique, esto, em, cuando tienes al presidente de los Estados Unidos señalando que dentro de poco van a entrar, y estoy seguro, estamos viendo esto, y sin embargo no hay ninguna fuerza concreta de tu parte para ayudar a ese aliado. Eh, lo que le está, el mensaje que le estás enviando a, al régimen agresor es: aquí no vamos a hacer absolutamente nada. ¿Tú sabes cuál fue el aporte de Canadá, de Justin Trudeau? Te vamos a mandar 7,5 millones de dólares en armas. 7,5 millones de dólares en armas. Se lo hace una tarde. Eso es un batallón. Claro. Es que realmente Ucrania, repito, es un país libre, soberano, que tiene el derecho de pedir asistencia a aliados, y esa asistencia no tiene que limitarse a lo económico, porque el problema es que los rusos, los oligarcas rusos que están en una fórmula muy parecida a la de China, los oligarcas rusos están vinculados a Putin y su régimen. Entonces, están expandidos por el occidente. En otras palabras, tienen inversiones en el occidente, tienen relaciones comerciales. Por eso es que a Alemania le cuesta tanto tomar pasos firmes. ¿Por qué? Porque es que está muy entrelazada la economía alemana con la economía rusa. Entonces, Putin está apostando, y en eso tiene razón, que el gran defecto de los capitalistas, y no me refiero a los capitalistas woke, o sea, que están ya casados con el marxismo cultural, sino me refiero a los capitalistas que están pensando exclusivamente en el lucro, que ven el papel que ellos tienen como el de proveer del mayor lucro para sus accionistas. Pues en efecto no van a querer sacrificar una relación que le produce ganancias, mucho menos causar pérdidas, y arriesgar inestabilidad, aunque esa inestabilidad a corto plazo puede evitar mayores males a largo plazo. Entonces, ese es el gran problema. Otro problema, Enrique, es el factor inherente del gobierno consensuado, o sea, una democracia, porque un individuo que tenga que enfrentar elecciones competitivas, pues está resguardando y preocupado de que su competidor, su rival político, pues va a utilizar eso en su contra. Va a decir: estás metiendo nuestra sangre en un lugar que no nos corresponde. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues dejan para otros las decisiones más pesadas, dejan para otro, porque buscan la inmediatez de la victoria al dolor de la esquina, y no venden el panorama en un sentido completo, sino están apuntando a un corto plazo cuál es la solución inmediata. Y eso, tristemente, ha sido uno de los, siempre uno de los grandes defectos de la democracia. China, Rusia, Irán, ellos no tienen ese problema, porque son dictaduras, no tienen que contar con ninguna oposición, no tienen que competir. La competencia que tiene Putin es, pues, una competencia ya bien formulada, donde es marginal, es Ahora insignificante. tú vas a ser presidente, yo me quedo primer ministro, después yo voy de presidente y tú vas a ser primer ministro. Correcto. Y Si hay un partido de oposición, es igual que un partido de oposición en Venezuela o en Nicaragua o en Bolivia, son irrelevantes para competir para el poder político. O sea, que son simplemente, están ahí titularmente, pero no tienen ningún tipo de seriedad ni peso en el proceso. Entonces no tienen esa preocupación.
controlan totalmente los medios, que tristemente eso está ocurriendo en los Estados Unidos y en la democracia, que los medios no es que están controlados per se por el Estado. Sin embargo, hemos visto cómo las empresas sí controlan gran sectores de los medios y gran sectores de los buscadores de Internet, y como tienen una visión política específica, pues cualquier otra visión contraria es anulada. O sea que en efecto están imitando. Están censurando. Exacto, están imitando lo que hacen estos otros regímenes claramente identificados como dictadura, cosa que nos trae a colación. Y yo creo que la idea del liberalismo, y aquí digo liberalismo en el sentido internacional, no como se usa en los Estados Unidos, o sea, la idea de que la democracia se resuelve con más democracia y más espacio, y que no se puede hablando regular. Exacto, yo creo que eso no. Determinadas industrias tienen que tener determinadas regulaciones. Por ejemplo, el principio de common carrier, las compañías de tecnología y los medios sociales no pueden discriminar de acuerdo a tu pensamiento político, aunque sean empresas privadas. Bajo ningún concepto se puede hacer. Si de hecho las leyes laborales no te permiten, tú no puedes poner un anuncio que estás buscando a alguien para un hombre que te ayude con una mudada. Tú no puedes poner eso. No voy a poner, estoy buscando un hombre que me ayude con una mudada. Tienes que poner, estoy buscando a alguien, porque si pones, estoy buscando un hombre que me ayude con una mudada, sí, pero estás violando leyes laborales. Pero fíjate lo que es la discriminación. Biden ahora dijo, que tú lo puedes hacer, pero no lo digas. Dijo, voy a poner a una mujer negra en la Corte Suprema. Estás discriminando contra todas las mujeres que no sean negras. Claro. Y contra todos los hombres negros, latinos, blancos, chinos, asiáticos, lo que sea. Pero es que es en contra de la Constitución, pero la Constitución es algo que aparentemente no existe para los demócratas. No, pero es que fíjate el punto ese formidable que has tocado. Te lo digo porque hace años atrás yo puse un anuncio en FIU que estaba buscando una secretaria bilingüe mujer. Y me llamaron y me dijeron, tú no puedes poner eso viola las leyes de laborales. Y Biden está precisamente anunciando públicamente eso, porque si la idea del Estado a favor de la igualdad, ¿no es verdad?, pues va a poner leyes antidiscriminatorias. Bueno, ese mismo principio hay que aplicarlo para empresas privadas, porque estamos hablando de empresas privadas, el sector laboral que es privado. Pues entonces tú no puedes discriminar, igual que un avión no te puede decir, no, este es rubio, no, aquí no vamos a dejar los rubios a abordar los aviones. No, tú tienes que, si están pagando, un restaurante no te puede negar servicio por el color de tu piel, por tu religión, por lo que sea. Bueno, los medios sociales no pueden prohibir, aunque sean entidades privadas, no pueden prohibir la expresión, y yo creo que eso requiere reglamentación. Muchos libertarios u otros de las corrientes de derecha, para darle colocarlo en un polo, no lo ven así, creen que esto se resuelve, bueno, con más competencia, pero los monopolios son peligrosos. Y en efecto, por ejemplo, los buscadores de Google tienen un papel de monopolio. Microsoft, en efecto, opera como un monopolio. Entonces, tienen una visión muy particular y ya están involucrados en elecciones públicas, no en elecciones de ellos personales de corporación. Facebook, que dio poco menos de $500 millones para ayudar distritos demócratas en estados clave, en ciudades donde sabían que era fundamental ganar, para que pudieran procesar, no vamos ni siquiera a hablar de las irregularidades, para que pudieran procesar los votos con más facilidad. Sin embargo, distritos que sabían que el voto iba a ser conservador, de derecha, republicano, no dieron esa misma cantidad. Eso viola las nociones del equal protection, eso viola el precepto de las leyes de financiamiento de elecciones,
pero lo hicieron en forma de grants, lo hicieron de una forma legal, pero violando claramente la intención de la ley. Esto es un peligro porque tenemos de pronto como un gobierno no electo de entidades privadas, básicamente un puñado de individuos muy poderosos que tienen una influencia sobre la política extraordinaria. Entonces, esto es una nueva amenaza. Aquí no estoy diciendo nada nuevo y nada que tu audiencia pues no lo vive y no lo está viendo a diario. Estamos viendo una reacción contra eso, pero cuando miramos y analizamos y vemos la censura que se ejercen regímenes totalitarios y autoritarios, la metodología cambia, pero acá, sin embargo, estamos viendo un autoritarismo. Podemos examinar lo que tú seguro que has cubierto ya, lo de Canadá. Un autoritarismo, claro, bancos confiscando de dinero que si bien después se echan para atrás. A una mujer que dio $50 de donación, le han congelado todas las cuentas. La mujer no puede pagar el alquiler, no puede pagar comida. Entonces, exactamente, ahí estamos viendo. Es el poder autoritario del Estado. Correcto, pero en colusión con empresas privadas que sí le quieren seguir. Es más, porque vas a ver muchos de esos ejecutivos salir y decir, esto hay que hacerlo. Hemos visto incluso determinados medios pronunciarse, aplaudir de que hay que aplastar, o sea, tomando posiciones políticas, posiciones ideológicas. Vamos a ver ahora qué hace Biden para el martes que viene, que es el Estado de la Unión, y los camioneros americanos van para Washington. Y creo que ha anunciado que va a llamar la Guardia Nacional. No, ya está movilizando 700 miembros de la Guardia Nacional. Claro, pero sin embargo, cuando la insurrección marxista del 2020 en los Estados Unidos, ahí sí no lo querían hacer porque decían que eso era militarizar y usar fuerza innecesaria. Que quemen Portland, que quemen Minnesota. Correcto. Como dijo Chris Cuomo, total, son solo edificios. Así que estamos viendo un claro cinismo porque la alcaldesa de Washington, cuando Trump pidió y recomendó su gobierno, su administración, que eso está claramente documentado, que le pidió a la policía del Distrito de Columbia y a la alcaldesa que llamara la Guardia Nacional para el 6 de enero, ella dijo que ella no quería militarizar a la capital. Y la policía local no le hizo caso a los informes que le estaban mandando. Ni siquiera al FBI le importó un bledo. Entonces, aquí vemos una doble moral y una conducción de la política de acuerdo a fines ideológicos, donde de pronto hay dos estándares de justicia. O sea, le entran a palo a un manifestante que está pidiendo determinados derechos y no pasa nada. Sin embargo, le pegan a palos a otro que de hecho es un delincuente probado, que tiene un historial criminal probado, que está dopado, que está, o sea, básicamente que a lo mejor se muere en 2 semanas si no le hubieran pasado nada porque el tipo era un adicto a la droga. O sea, estamos hablando con coronavirus para colmo, con todo, como si todo eso no fuera poco, y sin embargo hay una revolución casi armada en los Estados Unidos. Se tolera que hagan el mayor saqueo y están obligando la mayor reclamación de seguros por daños de motines en la historia de los Estados Unidos. Y si tú te pones a mirar, bueno, dame acá en una base per cápita, ¿cuántos arrestos hubo? ¿Cuántas convicciones hubo? Entonces vas a ver lo del 6 de enero. Es como tú dices, que donde tienen casi 400 personas sin fianza. Exacto, y muchas de estas que es violación de los derechos humanos. Una suspensión total. Y de la Constitución. Y tiene simplemente un poco número de políticos que están denunciando esta realidad. Y sin embargo, tenemos al vicepresidente Kamala, que donó dinero para que salieran criminales probados que después siguieron para cometer más crímenes. Uno dice, pero y aparte, ella está en testimonio, en video diciendo, esto no va a parar, esto no debe parar, dijo. Esto no debe parar.
haciendo referencia a los motines, a los saqueos, a la violencia. Entonces, si eso lo dice alguien de derecha, le piden no solo el fusilamiento, primero ser arrastrado, colgado por los pies y después que lo fusilen. Sí. Entonces, ese es los Estados Unidos hoy. Vamos ahora a pasar a las líneas. Pueden empezar a llamar 305-541-9933. Tú sabes que el alcalde de Kiev es Vitaly Klitschko, quien fue campeón mundial heavyweight. Haz la anécdota esa porque es muy interesante que estuviste conversando con él, porque tú, o sea, como boxeador y él, pues boxeador, yo creo que es muy interesante. Estoy seguro que a tu audiencia le va a interesar esa. Bueno, hace unos años yo me encontré con él en el aeropuerto, lo reconocí enseguida, pues 6 pies 7 pulgadas y 240 libras de músculo. Ahí elimina la mayor parte. Sí, ahí elimina. La cabeza de él salía por arriba de todo lo demás. Y entonces me presenté, le dije, mira, yo estoy en el Hall de la Fama. Nos pusimos a conversar de quién tú conoces y quién yo conozco. Fue una conversación muy amena. Él, después que dejó de boxear, multimillonario, regresó a Ucrania. Él tiene un PhD, un doctorado, habla 4 o 5 idiomas y fue candidato primero para la presidencia y perdió. Pero ahora ha sido ya 2 veces alcalde de Kiev. Y hoy puso en Twitter, estén seguros, Ucrania es fuerte. Tiene una capital fuerte, Kiev, ciudades fuertes, aldeas fuertes y una población unida y sólida, que evalúa sobre todo su independencia, su soberanía y la paz en Europa. Y su deseo de existir es infinito. Gloria a Ucrania. Bravo. Y él ahora ha entrado, estaba entrenándose, él y el hermano, que también fue campeón, se estaban entrenando como parte de la reserva. Así que ojalá que no le pase nada, porque como alcalde de Kiev va a ser uno de los blancos más exquisitos de los rusos. Pero espérate, y ahora voy a abrir las líneas, pero primero recordarles por tercera vez, no fallen, vayan, vale la pena. Aquí han escuchado al elegante Mr. Schilling hablando maravillas, porque el hombre de verdad que sabe analizar como nadie. Oye, muchas gracias. Así que Patria de Martí y de Cuban American Voice y Alianza Democrática se complacen en invitarlos al simposio La Guerra de Independencia de Cuba, jueves 24 de febrero 2022, a las 5:30 p.m., en Westchester Regional Library, 9445 Coral Way, donde se va a entregar el Premio Libertad a Rosa Leonor Whitmarsh, profesora, intelectual y nieta de Calixto García. Y el moderador va a ser quien está aquí, Julio Schilling, y los panelistas José Albertini, Rosa Leonor Whitmarsh, Tony Calatayud y José Raúl Vidal. Y se va a transmitir en vivo por Facebook de Patria de Martí, Twitter y YouTube en el canal TV Libertad. Oye, se llenaron las líneas, aquí todo el mundo quiere opinar. La Poderosa, estás en el aire. Aló, buenas noches. Bueno. Para hacerle una pregunta a su invitado, al señor Encinosa, que independientemente de la posición o la forma de pensar, se puede justificar un hecho como lo del 6 de enero, y si no se crea un precedente de tomar medidas con los que hicieron esa turba fanática, que el día de mañana no le gusta un presidente, sea republicano, sea demócrata, asalte en el Pentágono o la Corte Suprema, si él piensa que se debe celebrar eso o se puede justificar eso por una cuestión ideológica. ¿Me estás preguntando a mí o a Schilling? ¿Me estás preguntando a mí o a Schilling? No, yo le preguntaría a usted, que yo veo que siempre, en mi opinión, justifica lo del 6 de enero. No. Justificar eso. No. En mi humilde opinión, tú estás equivocado. Fíjate. Bueno, en la forma... No, espérate. Ya tú hablaste, déjame hablar ahora a mí.
Yo critiqué lo del 6 de enero. Yo pensé que fue un error inmenso. Creo que fue un desastre. Creo que le hizo daño al Partido Republicano. Creo que le hizo daño a Trump. ¿Okay? Todo eso yo lo he dicho aquí en el aire. Ahora, ¿que fue un golpe de Estado? No. Fue una demostración. Fue un motín. Un golpe de Estado requiere armas, requiere intentos de asesinato. Ahí la única persona que murió fue uno de los manifestantes que un policía le dio un tiro y ella no estaba armada. ¿Okay? Y lo que se está haciendo es utilizar ese motín, que a la larga no fue muy diferente, fue menos violento que todo lo que pasó en Portland, todo lo que pasó en St. Paul, Minnesota, todo lo que pasó en diferentes ciudades de Estados Unidos, donde a casi nadie se le ha llevado preso y a casi nadie se le ha puesto tras la reja. Y es inconstitucional tener 300, 400 personas arrestadas en un motín sin fianza. Eso es en contra de la Constitución. Así que ya estamos claros. Yo quisiera, si me permites un segundito, porque, mira, yo agradezco, análisis de alguien, esa pregunta, porque estos son temas que me parece que hay que discutir. Yo de corazón te digo que agradezco el planteamiento ese, porque facilita hacer el gran contraste. Yo creo que el punto de que si una entrada ilegal en un edificio federal, estatal o hasta privado es justificable en un país que tiene un sistema democrático donde hay diferentes formas de expresarse, no, eso es condenable. Pero el gran problema es cuando los medios industriales daban apología para una real insurrección que fue lo que ocurrió a través de la primavera y el verano del 2020 en un montón de ciudades. O sea, hubo más de 1000 motines en los Estados Unidos violentos. O sea, no estamos hablando de manifestaciones, hubo muchísimo más protestas. Gran parte de ella pacífica y con todo derecho, pero cuando vemos una tolerancia, ni siquiera tolerancia, o sea, una apología de aplaudir acciones que fueron mucho peor que lo que ocurrió el 6 de enero, porque quema de estaciones de policía. Con policías dentro, yeah. Con policías dentro con la intención de que murieran. Cuando vemos eso, cuando vemos la muerte de personas que no tenían nada que ver y contrastamos con un gran grupo de personas que estaban protestando en ese día y podemos decir a través de toda la campaña política y básicamente sin motines, vemos el caso, por ejemplo, de la persona que mataron a quemarropa prácticamente, que no estaba armado, y no vemos ningún saqueo de ciudad, no vemos ningún motín, no vemos ninguna de esas acciones que la izquierda lo justifica. Entonces eso sí es indignante. Yo creo que me gustaría ver el mismo rechazo de que hemos visto a lo que ocurrió el 6 de enero, verlo hacia toda la verdadera insurrección que hubo insurrección marxista por Black Lives Matter y Antifa, que fueron los protagonistas principales. Y dicho sea de paso, y termino el comentario ahora, Antifa, desde que Trump, en el día de su inauguración, Antifa ya empezó la guerra contra Trump. O sea, busquen los videos, porque todo esto es récord público, a no ser que tal vez muchos de ellos, pues tal vez YouTube los ha quitado, de la manifestación en el día de la inauguración de Trump, donde le declaraban la guerra, que no le iban a dejar incesante. El Washington Post puso en su editorial, la resistencia empieza hoy. O sea, a un presidente democráticamente electo, y para ponerle la tapa al pomo, vemos cómo el partido contrario de la campaña de Hillary Clinton, avalada, nos damos cuenta, según los informes del investigador, el fiscal especial Durham, llevando a cabo espionaje, no solo contra un candidato, sino con un presidente, con el beneplácito del FBI
y de la CIA, eso sí es alarmante y es lo que debería de preocupar a toda sociedad abierta. Ok, gracias por llamar. La poderosa, no. La poderosa, estás en el aire. Buenas noches, Enrique, su invitado. Bueno, Enrique, yo estoy llamando porque yo necesito que usted podría darme el teléfono del señor que usted lleva ahí, que es Realtor, el de la oficina ONU. sí, tú quieres el teléfono de Manny. De Manny, sí, de Manny, de la oficina. Quiero hacer una cita con él. Ok, espérate un segundo. Déjame. En Lifetime, ahí Enrique, para que sepa, está sacando el teléfono y está buscándolo. A ver si. Manny es tremenda Mira, déjame. persona. No, espérate, ya está por aquí debe estar. Manny, 305-525-5812. Oiga, Enrique, muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. De nada. La poderosa, estás en el aire. Hello. Hello. Goodbye. 305-541-9933. La poderosa, estás en el aire. Muy buenas noches, Enrique, y un saludo al señor Chile. Enrique, en un programa tan interesante como el que están haciendo ustedes esta noche, ¿cómo es posible que no hayan comentado las declaraciones de Trump con relación a lo que está haciendo Putin? Bueno, coméntalo tú. O No, sea, no, fíjate, hemos estado cubriendo diferentes puntos de la cuestión de Ucrania. Como usted siempre ha dicho, como usted siempre ha dicho, el peor enemigo que tiene Trump es el mismo. Sí, Porque desde el momento que aprueba y alaba la barbaridad de que está haciendo Putin, ¿qué más se puede esperar de eso? claro, yo no diría, fíjese, y ve, de nuevo, esto es muy importante señalar y Lo que Trump dijo fue que eso no hubiera pasado con él. claro, que probablemente tiene razón, pero Trump tiene un estilo y yo creo La manera en que lo dijo. exacto, un estilo, o sea, que realmente no está para la ocasión, me parece de muy mal gusto. No, O sea, yo soy el primero que digo, él es su peor enemigo. eso yo creo que el oyente en ese sentido tiene la razón. Yo creo que Trump debía de haber sido más decidido. Sí creo que tiene la razón de que Putin no se hubiera atrevido a hacer esto si Trump, porque le tiene más respeto. O sea, los individuos del mal, dictadores como Putin, porque que no quede duda que Putin es un dictador, se mueven a base de la lectura que le dan del oponente político, y si cuando ven flojera, pues avanzan. Entonces, en ese sentido, probablemente yo creo que Trump sí tenía razón, que no lo hubiera hecho, pero las declaraciones que hizo realmente fuera de lugar, no a la altura del momento. Déjame decirte, yo creo que Trump ha perdido mucho en el nivel de su ego emocional. Sí. Desde el 6 de enero para acá. Sí, eso. Y yo no creo que le instigó nada en el 6 de enero. No, ¿Okay? Yo creo que el 6 de enero fue un motín dirigido por gente dándose cranky, como dicen en cubano. Pero se le agradece, yo le agradezco el que él haya traído eso a colación, porque efectivamente, o sea, uno trata de cubrir todo, pero sin duda eso, créeme que si yo estuviera aconsejando a Trump, yo le diría, pero tú estás loco. Pero es que no se deja aconsejar. ¿Tú me entiendes? Yo le diría, pero por tu vida, o sea, no puedes decir semejante. En las últimas semanas se ha fajado con Pence, con Lindsey Graham, con todo el mundo. Pero bueno. Mira quién está aquí. Se cayó la llamada. Andrea Sangil, la hermana de Tomasito Sangil. El lunes voy a hacer un programa sobre Tomasito Sangil, porque es el aniversario de su muerte en combate en el Monte de las 40 Caballerías.
en las villas. Así que vuelve a llamar, Conchita. La Poderosa está en el aire. Oye, Enrique, es para felicitarte a ti por la clase de personas que tú has traído hoy ahí. Ese es un señor que Dios le ha dado muchas cosas buenas y que yo lo felicito y que bendigo mucho a él y a toda su familia. Qué persona va educada, qué persona, cómo se expresa, qué clase de profesor, cómo se le entienden todas sus palabras, qué pacífico es para hablar y expresar. Sinceramente, Enrique, te felicito y a él, que Dios lo bendiga. Oye, cuando yo sea Oye. grande, yo quiero ser como él. Muchísimas gracias. Óyeme, Muy amable. correctamente bien. Ok, bye. Muy amable. 305-541-9933. 305-541-9933. La Poderosa está en el aire. Hello. Hello. Ya esta es la segunda vez que entra esta llamada y no me escuchan. Aparentemente hay algo con el teléfono ahí. Yo oigo a alguien hablando muy lejano en la distancia. La Poderosa, estás en el aire. Buenas noches, Enrique, ¿cómo está? Y a Bien. Julio. Buenas noches. Julio, una pregunta. El 6 de junio, Ted Cruz y otros más iban a aprobar el fraude que habían hecho en las elecciones y lo iban a hablar. En mi humilde opinión, como empezaron diciendo antes ahí el otro que llamó, la izquierda supo que ellos iban a aprobar eso y desde antes organizaron la revuelta esa. Sí hubo alguno que otro de Trump que se dejó manipular, pero por las cosas que yo he visto, cuando llegaron allí, ya las guaguas de Antifa estaban ahí paradas, porque hay reportes de eso. Hay fotos de gente adentro del Capitolio que tenían tatuajes de la hoja y el martillo. Los que apoyamos a Trump no tenemos tatuajes de la hoja y el martillo. Y el Sullivan y el Rey As, que son izquierdistas recalcitrantes que están en video embullando a la gente. Yo no pienso que eso fue una cosa hecha por trumpistas, que algunos se dejó atrapar en el cranque, es verdad, pero la mayoría fueron gente de la izquierda. No, fíjate, yo creo que la minoría fue gente de la izquierda, porque tú no necesitas mucha gente para crear un motín. ¿Ok? Yo lo he hecho en contra del régimen de Fidel Castro. En Abdala nosotros estudiábamos la manera en que tú puedes controlar una masa y con 10 o 12 de nosotros tú podías mover una masa. Un día estábamos manifestando frente a las Naciones Unidas y éramos posiblemente, habían 1000 personas ahí. Y yo te diría que 30 de nosotros empezamos a dar cranque en diferentes lugares de la manifestación. Vamos para la misión cubana, vamos para la misión cubana. Y ahí vamos y fuimos para la misión cubana, con la policía tratando de evitar que fuéramos. Y rompimos 26 ventanas. ¿Okay? Ahora, súmale que los policías facilitaron, los policías que estaban en el Capitolio canalizaron la entrada de la gente. La alcaldesa de Washington, ella sabía eso también. Y por esa, en mi humilde opinión, fue la razón por la que dijo, no, yo no quiero la Guardia Nacional. Entonces ellos tenían el setup hecho completo. No Guardia Nacional, la policía sabe lo que van a hacer y lo van a dejar que pasen. Los instigadores que van a dar el cranque, Dios me créeme, yo no veo que eso fue gente de Trump. No, déjame decirte, yo comparto en gran parte tu opinión. Ahora, yo sí creo que una vez tú cranqueas a esa masa, 20 o 30 personas pueden mover esa masa. Y yo creo que muchos de los que están cumpliendo cárcel, ¿ok?, eran trumpistas que simplemente vieron que la manifestación había cientos de gente entrando por ahí y tú seguiste por ahí. No, pero fíjese, el punto, y déjame decirte, Enrique, yo te felicito a ti por esta gran audiencia que tú tienes, que traen puntos, y fíjate que son, porque el oyente actual
o sea, simpatiza con Trump. Los No, otros dos no creo que simpatizaban con Trump, pero trajeron puntos todos válidos. No, yo respeto todos los puntos válidos. No, mientras no sean groseros y mientras no se salgan de... Por supuesto, pero mira, pero lo que trae a colación este caballero, mira, te lo pongo de esta forma. Cuando empezaron las audiencias sobre lo del 6 de enero, a mí no me pareció buena idea que se tuvieran, porque realmente no estaban permitiendo republicanos. Los republicanos que el Pelosi permitió eran todos antitrumpistas, entonces era como básicamente... Una cosa fue lo que pasó el 6 de enero y otra cosa es el asco que han hecho. Claro. En un juicio... Pero pero mira, donde voy es que hay más de 1000 horas de videograbación de lo que ocurrió ese día que el Departamento de Justicia está prohibiendo que se publique. La referencia que está haciendo el caballero acerca de policías señalando que pasen, abriendo las puertas, ahora sí creo que tiene que haber una investigación, y cuando con el favor de Dios hay un cambio de gobierno, se debe de investigar, porque cuando unimos lo que está brotando, el informe de Durham, que es mucho más expansivo que el informe Horowitz. Primero, que no hubo ninguna colusión entre Trump y los rusos. Segundo, que el FBI mintió totalmente, falsificó información para espiar primero a un candidato y después a un presidente. Y el presidente ya está hablando no solo de interferir con un candidato, sino y hay pruebas de que Obama sabía lo que estaba pasando y no le advirtieron al candidato Trump. El FBI ya tenía un informe de que Hillary Clinton estaba espiando a Trump y no hicieron absolutamente nada, de modo de que aquí tienen que haber serias investigaciones acerca de todo lo que ha ocurrido, y perfectamente lo del 6 de enero, pues está extremadamente raro. Y cuando vemos el Departamento de Justicia que está prohibiendo que se publique más de 1000 horas de videograbación de lo que ocurrió, realmente uno pues tiene razones para sospechar si hubo un intento, porque eso se ha hablado mucho de, bueno, fue esto una maniobra para tal vez evitar y buscar siempre echarle la culpa, en este caso a Trump. O sea, no es una conspiración pensar que eso fuera el caso, tomando en cuenta todas las veces que se trató de descarrilar su presidencia por diferentes razones, el impeachment, la llamada con Zelensky, que no tiene nada de ilegalidad, cuando sin embargo el actual presidente en un video grabación público chantajeó, chantajeó en efecto al candidato, al gobierno de Ucrania, que si seguía investigando el hijo, pues no le iba a dar la ayuda. Los medios que ocultaron la información del hijo del candidato, que estaba recibiendo grandes cuantías de dinero. Aquí hay para investigar y mandar una pila de gente a la cárcel. A la cárcel, totalmente. Pero son la gente que no se debe, o sea, lo que ahora están procesando, ¿ok? No deben estar en la cárcel, pero los procesadores sí deben estar en la cárcel. Yo sí. Déjame decir una última cosa. Julio, cuando pueda, haga un programa de que fue, en mi opinión, el director de orquesta de la Revolución Cubana, Fabio Grovar. Sí, por supuesto. Pero es fue que eso... que construyó la corrupción, fue que construyó los asesinatos, fue que sacó a Batista, fue que construyó a Fidel y fue que puso hay un libro ahora que se llama Soviet Cuba. Caribeño, sí. Mira, sin duda la Unión Soviética penetró, o sea, las instituciones en Cuba desde la década de la década 20, y tenían minado los gobiernos de Prigo, los gobiernos de Batista y por supuesto el gobierno de los Estados Unidos, que daban información falsa acerca de Fidel Castro, de Raúl Castro, de Ernesto Guevara. O sea, tenían una campaña atroz de desinformación. Herbert Matthews fue un agente al servicio de la KGB que fue con el propósito expreso de falsear
lo que estaba ocurriendo en Cuba. O sea, a Eisenhower le estaban dando información falsa acerca de todo lo que estaba ocurriendo. Este fue el comunismo internacional, esto fue una obra de la Unión Soviética, sin lugar a duda. Y Grover fue uno de los instrumentos que el castrismo usó. No es casualidad que una de las primeras acciones del castrocomunismo es, en los pocos días de enero, quemar todos los archivos del BRAC que tenían información de toda la penetración comunista en las estructuras de las instituciones cubanas. Y el primer agente de la KGB oficial diplomático soviétigo llegó en marzo del 59. Oye, tengo tiempo para una llamada. Yo tuve un... Espérate. Concha San Gil. Buenas noches, ¿qué sientes conmigo? Porque yo soy persistente. Ok. Bueno, es que estoy en el Palmetto. Ven acá, amor, repíteme. ¿Es mañana lo de Chile? Yo de Chile en la biblioteca es mañana. ¿Mañana a qué hora? A las 5:30. Pues ahí voy a estar. En la biblioteca 9445 Coral Way. Sí, donde nosotros votamos. Ajá. Entonces voy a tener gusto de conocerlo personalmente, aunque lo he visto varias veces. Cuando tú llegas ahí, el tipo más elegante. Será un placer saludarte. No, mi amor, un abrazo. Y el lunes te veo aquí para el programa de tu hermano. Seguro, persistente. Candela. Te doy las gracias y sigue haciendo estos programazos. Tus personas tan cultas y tan bien entendidas de la materia. A ver si le supimos los oídos a la gente. Sí, ese es mi truco. Yo traigo gente más inteligente que yo y me hacen lucir bien. No. Enrique es... Muy extraordinario, porque no se queda atrás. Enrique es un gran historiador. Un patriotazo. Más que nada, tremenda persona y tremendo cubano, un hombre que le ha entregado su vida a Cuba, intelecto, valentía. No me guataquen más, que se acabó el tiempo. Es la pura realidad. Bueno, nosotros estamos guataqueando. Un beso para ti, Concha. Perfecto, tremendo abrazo. Una llamada más. Bueno, una llamada más, me dice Norberto. Bueno, mi amor. La Poderosa está en el aire. Baja el radio. Sí, ya lo bajé. Ok, habla rápido. Saludos para usted y para el otro historiador. El vacío de poder de Estados Unidos está increíblemente alto. Trump es un payaso, pero Biden es un fracaso. Trump, el tipo que más potencial tiene para ser tremendo presidente, es incoherente. O sea, el que estamos hablando acá, el otro no sabe lo que está haciendo y este habla demasiado. Y entonces, ¿en qué quedamos? No tenemos liderazgo. Es la manera que yo lo veo. Buenas noches. Un abrazo a los dos. Los quiero. Buenas noches. Bueno, pues ahí lo tienen. Se acabó lo que se daba.